Sí, se ve, doctor. Bien. Bueno, el tema de hoy es fiebre hemorrágica boliviana. La fiebre hemorrágica en Bolivia se conoce desde el año 1968. En esa época, en la ciudad de San Joaquín, en el Beni, donde en el hospital de esa localidad solamente había un médico, y ese médico era el director del hospital. Empezaron a aparecer personas que presentaban fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, mialgias, artralgias, lumbalgia, enrojecimiento de la cara, el cuello, el tronco, ojos rojos y posteriormente hemorragia y por la piel, por las mucosas y finalmente terminaban muriendo. Estuvieron así durante varios años. Y como estaban cerca del Brasil, hizo contacto con algunos del Brasil y del Perú, de tal manera que pudieron pedir ayuda a esos dos países, Brasil y Perú, y a través de esos contactos pudieron hacer llegar la información de este brote hasta Estados Unidos, y de Estados Unidos llegaron tres profesionales. Uno de ellos era patólogo, el otro virólogo y el otro biólogo. Tres profesionales y una enfermera. Y ellos empezaron a ayudar en realidad ellos vinieron por curiosidad científica, no vinieron para ayudar a las personas, sino porque como se enteraron que había una epidemia de fiebre hemorrágica, quisieron investigar. Entonces ellos ayudaron al médico del hospital de San Joaquín para tratar estas personas. Se hizo la investigación y encontraron que un ratón peridomiciliario en San Joaquín era el que tenía el virus. Y lo que hicieron fue hacer contacto con, todos esos años avisaban al Ministerio de Salud de que en esta localidad lejana, San Joaquín, había un brote, pero el ministerio lo que hacía era ocultar la información y publicaba en los periódicos de que primero negaban el brote y después indicaban que el brote ya estaba controlado, ¿no? Cuando en realidad no ocurría eso, porque pensaban que era un ataque político y lo que querían era contrarrestar el ataque político. Bueno, se dieron cuenta de que un virus estaba infectando un tipo de roedor al que llamaron Calomis callosus. Era el que es responsable de esta enfermedad. Y lo que se dieron cuenta es de que en el pueblo había todo tipo de animales, pero lo que faltaba era la presencia de gatos. ¿Y por qué faltaba la presencia de gatos? Porque todos los años rociaban con DDT todas las viviendas con el fin de eliminar mosquitos. Entonces, probablemente, como una consecuencia de estos insecticidas, también lograron eliminar los gatos. Entonces, en La Paz, un grupo social que es el grupo de los Rotarios, el Rotarac, envió más de 150 gatos
a San Joaquín, y de esa manera lograron controlar, disminuyeron el número en la epidemia en el año 1963. Durante 4 años, la localidad de San Joaquín, que inicialmente tenía una población de 2.500 personas, terminó con aproximadamente 1.500. Ellos calculan que 1 de cada 3 personas de San Joaquín terminó muriendo por esta enfermedad. De los 3 profesionales que llegaron al país, 2 de ellos se infectaron, y se infectaron en una fiesta que organizaron en el pueblo cuando lograron identificar que el ratón Calomis callosus era el responsable de la diseminación de la enfermedad. Entonces ese día organizaron una fiesta, bebieron lo típico de ese pueblo, que dice que es, no me acuerdo bien la bebida, me pasaba de comentar, y sirvieron quesos. Y lo que se acuerdan los profesionales es que 2 de ellos comieron el queso y 1 de ellos no quiso comer el queso. Entonces, días después, los que comieron queso desarrollaron una enfermedad, empezaron a tener sangrado y fueron trasladados inmediatamente a un hospital militar en Panamá. Y allá se recuperaron de la enfermedad. En cambio, el que se quedó se mantuvo sano y siguió investigando. Pero finalmente, como les comentaba, la epidemia fue controlada debido a que los Rotarios de La Paz enviaron en un avión unos 150 gatos, y de esa manera se controló la epidemia. Desde ese año, estamos hablando de 1958 a 1963, cuando se controló la epidemia. Desde ese año hasta la fecha siempre hay comunicaciones de esta enfermedad en San Joaquín y en pueblos que están cerca de San Joaquín, en la provincia de Magdalena. Típicamente esa zona es una zona endemoepidémica para esta enfermedad. ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, doctor. Bueno, entonces en este mapa grande vemos el mapa de Bolivia, y acá lo vemos mejor. Este triángulo representa ese brote de fiebre hemorrágica boliviana del año 1958 al año 1963, ¿correcto? Bueno, cuando terminó esto, se dieron cuenta de que, años después se dieron cuenta de que la transmisión era porque el roedor se infectaba con este virus no le producía enfermedad, el roedor cursaba con viremia, y también eliminaba el virus, sobre todo por la orina. De esa manera contaminaba el piso, y como el ratón era peridomiciliario, se internaba dentro de las casas para alimentarse, y las señoras cada día, barrían sus casas, y al hacer el barrido levantaban la tierra, el polvo, y de esa manera los aerosoles eran inhalados por las personas, ¿no? Eso se supo después. Entonces, ese fue el primer episodio, el primer brote de fiebre hemorrágica boliviana en aquella época. Los 3 investigadores y la enfermera retornaron a su país, y uno de ellos se dedicó a seguir investigando el tema de fiebre hemorrágica en Estados Unidos, de tal manera que él fue uno de los investigadores que pudo detectar la fiebre hemorrágica en el África, que se llama el ébola, gracias a la experiencia que obtuvo en los trabajos en San Joaquín. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo, y años después siempre ha habido reporte de casos, pocos casos felizmente en esta ciudad, en San Joaquín y sus alrededores,
Pero el año 2003, acá en Cochabamba, en el Chapare, específicamente, hubo el reporte de otro brote de fiebre hemorrágica, pero por otro virus, el virus Chapare, ¿de acuerdo? Este virus, el que produce el brote en San Joaquín, se llama el virus Machupo, ¿de acuerdo? El virus Machupo porque le dieron ese nombre de virus Machupo porque el pueblo de San Joaquín está rodeado por dos ríos, el río Machupo y el río Mamoré, de tal manera que le dieron el nombre del virus por la cercanía del río Machupo, ¿no? Este otro virus, el triángulo blanco, es el brote que hubo en 2003 de fiebre hemorrágica en el Chapare y que se identificó otro virus, el virus Chapare. Entre el virus Chapare y el virus Machupo no se parecen en su composición genética, son diferentes. Entonces, este virus, el virus Chapare, produjo ese brote y después se lograron identificar algunos casos más que fueron atendidos en el Hospital General de Cochabamba. El año 2019, un año antes de la epidemia del coronavirus, hubo un brote en las provincias del norte de La Paz, en Caranavi y en Guanay. Donde se produjo la infección de varios médicos que atendieron al primer caso. Entonces ahí se logró identificar de que el virus de la fiebre hemorrágica boliviana no solamente se adquiere inhalar aerosoles contaminados con el virus o consumo de alimentos que están contaminados con el virus porque el roedor estuvo comiendo y al estar comiendo el alimento contaminó con su materia fecal o con la orina el alimento, sino que se logró identificar que la fiebre boliviana es capaz de transmitirse de persona a persona. ¿Por qué razón? Porque el primer caso era un agricultor de más de 60 años que fue a ser atendido al hospital creo que era de Caranavi, por presentar el mismo cuadro, ¿no? De fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolor de espaldas, mialgias, artralgias, lumbalgia, sangrado en las encías, una gingivorragia, y fue atendido por una médica interna. El paciente fue atendido con el diagnóstico de dengue y terminó muriendo. Días después, la interna presenta la misma sintomatología, la internan y la derivan a un hospital de La Paz de tercer nivel. Durante el trayecto, la interna es acompañada por un médico en la ambulancia y ese médico que la atendió días después termina infectado. En La Paz, como la paciente presentó hemorragia digestiva y en el hospital de clínicas le hicieron una endoscopía digestiva, el gastroenterólogo que la atendió también se infectó y después terminó muriendo por fiebre hemorrágica. Entonces, en este brote que se realizó, que tuvo lugar en la ciudad de La Paz, en las provincias del norte, se aisló recientemente otro virus que produce fiebre hemorrágica que se llama el virus Chapare, ¿de acuerdo? Y este virus Chapare se parece mucho al virus Chapare que se aisló el 2003 en Cochabamba, con la diferencia de que se tiene perfectamente estudiado que el virus también se transmite de persona a persona. Por lo tanto, las personas que atienden al enfermo, ya sean familiares o sean profesionales de salud, tienen que usar equipo de protección personal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La novedad es que en el brote del 2003 en Cochabamba no se supo
cuál era el vector. En cambio, en este brote que hubo en La Paz, se investigó, se hizo un muestreo de roedores y se identificó que otro roedor es el que transmite la enfermedad. Ya no es el Calomis callosus que produce la enfermedad, que transmite la enfermedad en San Joaquín, sino que este se llama Oligorhizomis microtis. Oligorhizomis microtis. Y en este mapa vemos la distribución. ¿En qué lugares se encuentra el Oligorhizomis microtis? Entonces acá en el mapa se observa que este roedor está en el Perú, está en el norte de Brasil, en el oeste de Brasil y en Bolivia. De tal manera que es un roedor que sobre todo está en la parte amazónica de estos tres países. Y en el país, microtis se encuentra en Pando, en Beni, Santa Cruz, parte de Cochabamba, parte de La Paz, parte de Cochabamba, parte de Chuquisaca y Tarija. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia de este mapa, demostrar en qué lugares se encuentra circulando el roedor. Acá vemos lo mismo. Bueno, esta es la secuencia del brote del 2019. Acá tenemos el primer caso, la persona que murió, un agricultor. Acá tenemos el segundo caso, la médica interna que terminó muriendo después de tener la enfermedad durante 15 días. Este paciente también infectó a este otro. Y la médica interna infectó a otros dos médicos, ¿no? Por una parte, a esta persona, que es el S114, que estuvo 161 días internado y se recuperó. En cambio, esta otra persona estuvo 22 días con la enfermedad y terminó bien. Entonces, la importancia de la enfermedad es que no solamente se transmite por inhalar aerosoles, sino que también se produce la transmisión de persona a persona. En los meses siguientes, en las provincias del norte de La Paz, en Caranavi, Guanay, también se reportaron otros casos, ¿no? Acá, por ejemplo, el paciente S21, que en el mes de julio presenta la enfermedad y a los 9 días muere. Acá el paciente S31, que presenta la enfermedad y se recupera a los 33 días. Acá el paciente S4, que se recupera a los 24 días y además infecta a otra persona, que es el S42, que se recupera a los 18 días. Esta es una mujer que se infecta y termina infectando a su hijo menor, pero felizmente estos tres se recuperan. Acá vemos la microfotografía de la investigación realizada en Estados Unidos sobre estos casos del 2019. Y entonces acá lo que se observa es cómo está brotando el virus y acá ya el virus está liberado, ¿no? Este virus forma parte de una familia que se llaman los arenavirus. Arenavirus se llama así porque da la impresión de que es una estructura que tiene gran cantidad de arena, ¿no? Por eso se llama arenavirus, pero lo que en realidad estos puntos negros que se observan son ribosomas, ¿de acuerdo? Y acá en la parte externa del virus lo que se ven son glicoproteínas, que es lo que tiene el virus. El arenavirus es un virus RNA y produce fiebre hemorrágica en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Corea del Sur. Ese es el grupo que se llama arenavirus. Otro grupo parecido, que son los filovirus, son los que producen el virus, la fiebre hemorrágica por ébola, ¿no? en el África. Son de otra familia, pero producen el mismo cuadro.
Bueno, entonces el virus en nuestro país, en este momento ya tenemos confirmado que tenemos 2 virus que producen la enfermedad. El más antiguo, el virus Machupo, y el recientemente confirmado virus Machapare. Cada uno tiene un reservorio. En el primer caso es el ratón Calomis callosus, en el segundo caso es el ratón Oligo-Rhizomis microtis, pero la enfermedad es la misma. El periodo de incubación dura de 7 a 14 días y posteriormente el paciente presenta un cuadro parecido a la del dengue, con la diferencia de que la fiebre en dengue, es decir, los síntomas del dengue no duran más allá de una semana. En cambio, en la fiebre hemorrágica continúa el paciente con fiebre y en la segunda semana presenta la hemorragia, inicialmente en la piel y posteriormente en mucosas, ¿no? El paciente tiene gingivorragia, tiene epistaxis, tiene hematemesis, melena, metrorragias, hemorragia cerebral, etcétera, etcétera. Y en los síntomas, el paciente inicialmente presenta síntomas parecidos al dengue y posteriormente se acompañan de otros síntomas de compromiso abdominal como dolor abdominal, náusea, vómito y síntomas neurológicos. El paciente se queja de intensa cefalea, puede tener crisis convulsivas, tiene deterioro del sensorio, manifestado por estupor, por somnolencia, algunos pacientes llegan al coma y también pueden presentar temblores y disminución de los reflejos de miembros inferiores. Entonces, en áreas endémicas, en este caso San Joaquín, Chapare, el norte de Yungas, el ver a un paciente con clínica de fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, hay que pensar también en fiebre hemorrágica boliviana, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento fundamentalmente es administrar líquidos, porque al igual que en dengue, el paciente tiene hipovolemia, porque gran parte del líquido que circula en el sistema vascular sale al espacio extravascular, de tal manera que el paciente tiene hipovolemia. Entonces, la hipovolemia es finalmente la causa de muerte del paciente. Lo primero que hay que hacer es hidratar al paciente. Si está con anemia importante, se hace la transfusión de glóbulos rojos y se hace también los estudios de coagulación. Si se ve que el tiempo de protonuremia está muy alargado o el tiempo para hacer trombocina está muy alargado, hay que administrar factores de coagulación y de esta manera el paciente se puede recuperar. Pero otra práctica que se llevó a cabo también en los años 60 en el Beni fue administrar el plasma de los pacientes que se habían recuperado. Entonces, la transfusión de plasma hiperinmune empieza en el mundo con la experiencia de Bolivia, con la experiencia del tratamiento de los pacientes con fiebre hemorrágica boliviana. En aquella oportunidad, si encontraban un paciente con fiebre hemorrágica y tenía ya una bolsa de plasma preparado de alguien que se recuperó, le administraban, y si se administraba en los primeros 7 días, el paciente se recuperaba, ¿no? Eso fue, digamos, la primera experiencia en la transfusión de plasma hiperinmune con buenos resultados en esa epidemia. ¿Qué se puede hacer en cuanto a prevención? En Argentina, el virus que produce la enfermedad se llama virus Junín y se produce sobre todo en estos meses, ¿no? Entre mayo y julio, tanto en Argentina como en Bolivia, son los meses en los cuales se reactiva la transmisión del virus. Lo que hicieron en Argentina fue elaborar una vacuna que tiene una eficacia de más del 90% para prevención de esta enfermedad,
Eso lo están aplicando desde hace muchos años en Argentina y de esa manera han logrado disminuir el número de casos de fiebre hemorrágica argentina. Los estudios preliminares encuentran que esa vacuna podría ser efectiva, podría mantener la misma eficacia para controlar, para prevenir la enfermedad en Bolivia. De hecho, las primeras descripciones que se hacen de la enfermedad, tanto de la fiebre hemorrágica argentina como de la fiebre hemorrágica en Bolivia, que aparecen prácticamente en el mismo año, el año 58, los autores hablan de que la fiebre hemorrágica boliviana viene a ser prácticamente algo parecido a la fiebre hemorrágica argentina, ¿no? Eso era lo que escribían los autores, los primeros autores que describían la enfermedad. En el país se produjo este brote del año 60 en San Joaquín porque justamente hubo un desequilibrio ecológico, ¿no? No se dieron cuenta que al aplicar el DDT como insecticida para eliminar mosquitos, también eliminaron, sin darse cuenta, los gatos. Entonces, esa fue la causa por la cual hubo un desequilibrio ecológico y se pudo controlar la epidemia llevando gatos a la población de San Joaquín. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, buenas noches. Una pregunta que no tiene que ver con el tema. Ya, active su cámara. Ahora en el anciano. ¿Alguna pregunta sobre el tema, chicos? Buenas noches, doctor. ¿Cómo se diagnostica? Sí. La clínica es lo más importante, ¿no? Las manifestaciones clínicas son más importantes y en este momento el método de diagnóstico es la PCR. ¿De acuerdo? La PCR, al igual que el dengue, la PCR es el método de diagnóstico. ¿De acuerdo? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Doctor, la pregunta era, el anterior jueves, el grupo que nos tocaba práctica, había el feriado de Corpus Christi y no acudió al hospital y nos quedamos ahí afuera. ¿Cuándo podemos recuperar ese día de práctica? Cuando le toque su próxima práctica. O sea pues, que... las prácticas están programadas hasta noviembre. ¿Eso vio usted que está programado? Sí, lo vi que están programadas, pero... No se puede cambiar, porque no se puede cambiar eso. Entonces, lamentablemente, si a alguien le toca un feriado o algo así, no se puede reemplazar. ¿Otra pregunta? Bueno, chicos, la clase ha concluido, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Otra cosa más para los del grupo, bueno, para todos. Tienen que venir con su carnet de vacunación, donde estén descritas todas las dosis que han recibido, ¿de acuerdo? Traigan su carnet para que con eso pasen su práctica. El que no tiene un esquema, el que no está vacunado no va a poder pasar prácticas. No se olviden que estamos en la fase 3 de la quinta ola, así que todos los que vengan a su práctica tienen que venir con su carnet de vacunación actualizado. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, hasta luego.